Hola chicos, muy buen día. En este pequeño video les voy a presentar de manera general cuál será la temática que encontrarán en el módulo correspondiente al número 3 y en qué consiste la actividad que deberán realizar respecto al tema mencionado. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Textos continuos y textos discontinuos. A lo largo de esta página del módulo, ustedes encontrarán la explicación correspondiente, tanto en la información que se brinda como en los ejemplos gráficos que le corresponden a cada uno de los tipos de texto que encontrarán. En esta primera sección de la página van a encontrar los textos continuos, la explicación que le corresponde, cuáles son los tipos de textos continuos que podemos apreciar, como el narrativo, el descriptivo, el dialogado o diálogo, el expositivo y el texto argumentativo. Para cada uno de estos tipos de textos continuos está su función, cuál es la pregunta a la que ellos responden y cuáles son los modelos o ejemplos de textos continuos que ustedes pueden encontrar. Que les sugiero que lean muy bien la información, que lean muy bien cuál es cada uno de ellos para que aprendan a diferenciarlos y para que aprendan a reconocerlos. Posteriormente encontrarán los textos discontinuos. Tenemos diferentes tipos, como lo pueden apreciar acá, y cada uno de ellos viene con su correspondiente explicación y su ejemplo gráfico. Guíense por las flechas para que hagan una adecuada interpretación de este esquema que se les presenta. Una vez hayan leído toda la información correspondiente a la página, en la cual les dejo claro que si encuentran algún tipo de duda, se pueden dirigir a través de mi WhatsApp interno para respondérselas y para aclararles cualquier dificultad que pueda surgir durante la interpretación. Después de realizar el análisis del tema y haberlo entendido perfectamente, van a desarrollar la actividad número 5, que consta de 4 puntos. El primero nos dice: relaciona, elabora un cuadro con los distintos tipos de textos discontinuos y da ejemplo de una situación en donde debe usarse cada uno de ellos. En ese cuadro ustedes van a poner el tipo de texto, dan una breve definición de cada uno de ellos y dicen en qué situación de la vida normal, de la vida cotidiana, usted podría utilizarlo. Por ejemplo, en qué situación de la vida usted podría utilizar un formulario. En qué situación de la vida tendría que utilizar una tabla para presentar información. Cuándo tendría que usar un mapa. Y así sucesivamente con cada uno de los tipos de textos discontinuos. En el segundo punto, le pido que busque en periódicos o en revistas, o puede ser impreso, ejemplo de cada uno de los tipos de textos discontinuos que se le presentaron. Los van a mostrar, a presentar en su cuaderno y van a explicar el tema de cada uno de ellos. Entonces, usted va a buscar un cuadro o una gráfica, la va a presentar en su cuaderno y me va a decir qué información está presentando esa gráfica. Entonces, por ejemplo, si es una gráfica de crecimiento económico, ¿qué me muestra? ¿Cuáles países han crecido? ¿Cuáles han disminuido? Explicarme paso a paso lo que está presentando. Si me presenta un mapa, acá como ejemplo, entonces, ¿qué tipo de mapa es? ¿Es un mapa administrativo? ¿Es un mapa político? ¿Es un mapa económico? ¿Qué tipo de mapa? ¿Qué información me está presentando? Y así con cada uno de ellos. En el tercer punto va a seleccionar un tipo de los textos continuos que se mostraron y van a dar un ejemplo. Ese ejemplo puede ser escrito o puede ser impreso y pegado en el cuaderno. ¿Cuáles son los continuos? Los que tenemos acá. Usted va a escoger si me quiere presentar uno narrativo, entonces me presenta un cuento, una novela, una fábula, una leyenda. Va a elegir si quiere presentarme un descriptivo, entonces me va a presentar un texto donde me hablen de todas y cada una de las características de un elemento, de un animal, de una persona. Si me quiere presentar un diálogo, entonces me va a presentar un fragmento de una obra de teatro donde se note que están dialogando los personajes, que uno habla y que el otro le responde. Si va a seleccionar un texto expositivo para presentarlo, entonces buscará un texto, una lectura que me muestre información que puede tomar de una enciclopedia, puede ser un artículo científico. Y finalmente, si usted decide irse por el texto argumentativo, entonces va a buscar uno que tenga una opinión del autor, que ese autor la esté defendiendo. Por ejemplo, un texto que me hable acerca de la negativa de la iglesia para aprobar el aborto. Ese es un texto argumentativo porque tiene un tema
da una opinión sobre ese tema y unos argumentos a favor o en contra del tema que está presentando. Entonces, en el 3, usted selecciona uno de los textos continuos y me da el ejemplo que puede ser escrito a mano o puede ser pegado luego de ser impreso. Y finalmente, en el cuarto punto, va a tomar el texto que seleccionó acá en el punto 3, que es continuo, y lo va a convertir a un texto discontinuo. Entonces, volvemos al ejemplo del texto del Vaticano y del aborto. Si estamos presentando ese texto del Vaticano, seguramente ese texto me dará datos. Me dirá que tal porcentaje de la población ha abortado de manera clandestina, que tales países, tal cantidad de países no aprueban el aborto. ¿Qué va a hacer usted? Va a tomar esos datos que están a manera de texto continuo y va a seleccionar a cuál de estos tipos de texto discontinuo los quiere convertir. Yo, por ejemplo, haría una tabla. En la tabla presentaría cuáles son los países que están a favor del aborto y cuáles son los países que están en contra. O usted puede hacer un gráfico de barras. Va a mirar la información que tenga su texto continuo, a qué tipo de texto discontinuo lo quiere convertir. Una vez desarrollados esos 4 puntos, no queda más que enviar su tarea, su ejercicio, al correo correspondiente para cada uno de los salones. profelicde1001@gmail.com o profelicde1002@gmail.com. Quedo atenta para cualquier duda. Muchísimas gracias por la atención y muchos éxitos en esta actividad.